Bien amigos, como habíamos mencionado en el video anterior, que trató sobre historia de la micología, el día de hoy vamos a hablar sobre las generalidades. Y vamos a comenzar con algo muy sencillo, que es definir qué es micología. Y es que en sí el término se refiere al estudio de los hongos, mientras que la micología médica, que es la que vamos a estar estudiando a lo largo de este curso, es una rama de la microbiología que en relación con todas las especialidades de la medicina tiene por objeto el estudio de las enfermedades producidas por los hongos y los hongos que las producen. Como bien sabemos, la clasificación de los seres vivos en la actualidad se divide en 7 reinos: Archaeobacteria, Eubacteria, Proctista, Protozoo, Fungi, Plantae y Animalia. Los hongos se encuentran en el reino Fungi, y estos a su vez se dividen en inferiores, que son los zigomicetos, y superiores, que son los ascomicetos y basidiomicetos. Comenzaremos hablando de un grupo muy importante que se estudia en micología, los cuales reciben el nombre de actinomicetos. En realidad, este grupo constituye una generalidad de bacterias que en algún momento de su crecimiento van a llegar a desarrollar filamentos ramificados que se van a fragmentar en diversas formas, tanto bacilares, cocoides o incluso en ambas. Por lo general, este grupo de bacterias van a ser poco patógenas y se les considera oportunistas. Esto se debe a que cuando un paciente se encuentra con problemas en el sistema inmunológico, van a aprovechar para afectar al individuo. Tienen características de bacterias y esto se debe a su tamaño, que es menor a 1 micrómetro, y a los núcleos que las componen, que son procarióticos, es decir, que tienen el ADN disperso de forma libre en la célula y no completamente organizado en el núcleo. Es importante mencionar que algunos llegan a sintetizar ceras y ácidos micólicos, que los vuelven ácido alcohol resistentes. La mayoría de los actinomicetos son gram positivos y son sensibles a antibióticos bacterianos, y no a los antifúngicos. Esto se debe a que si bien tienen características similares a los hongos, en su membrana no poseen ergosterol, y eso les confiere resistencia a tratamiento con imidazoles y anfotericina B, que su principal sitio de acción son este tipo de compuestos en la membrana, además de que pertenecen al grupo de las bacterias. Son tan importantes porque pueden llegar a causar enfermedades como micetoma, nocardosis, actinomicosis, tricomicosis axilar, entre otras que iremos tratando a lo largo de este curso. Ahora hablemos de los hongos en general. Estos son organismos eucariontes que constituyen una gran diversidad con aproximadamente 200.000 especies estudiadas actualmente, pero se piensa que hay más de 1 millón de ellos, de los cuales 400 son patógenos para mamíferos. Hay dos maneras en las que podemos apreciar su morfología, y es que hay tanto hongos microscópicos y macroscópicos, y de los más conocidos son los macroscópicos, como ejemplo los champiñones, que tienen una gran diversidad de tamaños, formas y colores. Una manera en la que podemos agrupar a los hongos es por ornamentales, alimenticios, venenosos o tóxicos, contaminantes y patógenos. Estos a su vez van a presentar propiedades fundamentales como la capacidad de reproducción. Un dato interesante es que no realizan fotosíntesis, ya que carecen de clorofila, y por su manera de alimentarse también van a tener una forma de agrupación. Pueden ser heterótrofos, es decir, que se van a nutrir a partir de materias orgánicas ya elaboradas, o de organismos muertos a los que se conocen como saprófitos. O también los conocidos hongos parásitos, que obtienen sus nutrientes a partir de otros organismos. También, con el fin de adaptarse, se puede encontrar un fenómeno llamado simbiosis, en el que los hongos, en conjunto con otras estructuras, se benefician mutuamente para obtener fuentes de alimento, como en el caso de las micorrizas, que es una asociación de hongos y raíces de plantas que van a obtener un incremento en la absorción de nutrimentos a través del suelo. Los hongos también pueden dividirse de acuerdo al sustrato que utilicen para obtener fuentes de alimento, como en el caso de los queratinofílicos, que van a emplear la queratina, lipofílicos, que van a emplear los lípidos, los osmofílicos, que van a proliferar en ambientes con poca actividad acuosa, además de los urofílicos y coprofílicos. Ahora que ya conocemos un poco más acerca de los hongos, de su clasificación, cómo se agrupan, se alimentan y de qué compuestos tienen afinidad, es importante definir dos términos de gran relevancia,
qué es micetismo y micotoxicosis. Comencemos con micetismo, y se refiere al envenenamiento producido por la ingestión de un hongo macromiceto. Un ejemplo son las setas tóxicas. En el caso del micetismo, se divide en citotóxico, que puede ocasionar la muerte de 6 a 10 horas después de su ingestión; neurotóxico, que puede manifestarse de 20 minutos a 2 horas después de su ingestión; autonómico, que puede llegar a producir alucinaciones en el caso de los hongos alucinógenos; y gastrointestinal. En el caso de las micotoxicosis, se refieren a las alteraciones que se producen después de ingerir alimentos que contienen toxinas provenientes de hongos. Y como dato interesante, vamos a hablar del tratamiento. Para el tratamiento por intoxicación de estas sustancias, se recomienda un lavado gástrico si no han pasado más de 5 horas de su ingesta. Si es así, se recomienda la administración de purgantes oleosos, y en ocasiones en conjunto se debe administrar carbón activado, que va a actuar como un absorbente intestinal, y de acuerdo a la cantidad de ingesta y el tipo de hongo, se llegan a administrar también glucocorticoides, que van a ayudar a la retención de líquidos y sales en el organismo, y van a ayudar a diluir las toxinas que se han ingresado al torrente sanguíneo. Ahora hablemos de qué es una micosis. Se define como micosis a toda infección causada por hongos microscópicos, y toman el nombre a partir del hongo que las causa y en dónde se generan. Por ejemplo, a la infección por el hongo que afecta a las uñas recibe el nombre de onicomicosis. Las personas que llegan a tener una infección por hongos generalmente se encuentran con algún tipo de debilidad en el sistema inmunitario, ya que las personas que se encuentran aparentemente sanas tienen algún tipo de inmunidad. Claro que esto no quiere decir que nos vamos a exponer a ingerir o entrar en contacto directo con los hongos, sino que el sistema inmunitario de una persona sin alguna patología va a tener la capacidad de resistir a una infección micótica. Claro que también van a intervenir factores como genéticos, hormonales, nutricionales, edad y el género. Nuestro organismo tiene diferentes barreras, tales como los cilios nasales, la piel, además de las secreciones corporales como el sudor, que tiene una actividad fungicida. Esto permite que cuando los microorganismos ingresen, se dé una señal al sistema inmune para desencadenar una respuesta inflamatoria, generando así la producción de anticuerpos, células T y citocinas. Una vez que definimos qué son las micosis, podemos dar a conocer su clasificación y definición de cada una de ellas. Vamos a tener que las micosis, según su localización, se van a clasificar en 4 grupos: superficiales, subcutáneas, sistémicas y oportunistas. Las micosis superficiales se van a generar al entrar en contacto directo con el hongo o con una persona o animal infectado, afectando principalmente piel y anexos. Las micosis subcutáneas, por su parte, se van a adquirir del ambiente y el hongo va a penetrar a través de una lesión. Un ejemplo muy común es la esporotricosis, o también conocida como enfermedad del jardinero. Las micosis sistémicas ocurren por la inhalación de esporas de algún hongo, que después de colonizar presenta una infección pulmonar asintomática, produciendo una neumonía aguda. Este tipo de micosis pueden afectar la piel y mucosas, y cuando se llega a encontrar una exposición con el torrente sanguíneo, se le va a dar el término de fungemia, y sepsis fúngica cuando el hongo o algunos de sus productos como esporas persisten en el torrente sanguíneo. Las micosis oportunistas, por su parte, generalmente van a aprovechar cuando las condiciones o el estado del paciente se encuentran con un compromiso inmunitario, creando así una infección en el individuo. Bueno amigos, hasta aquí llegamos con las generalidades de la micología, describiendo agrupaciones de hongos y definiendo algunas terminologías que nos servirán a lo largo de este curso. Esperamos sea de tu utilidad y, como siempre, si te gustó este video no olvides apoyarnos dejando tu like y suscribiéndote a nuestro canal. En el próximo video se tratarán los aspectos generales de los hongos, tales como sus formas, tipos de reproducción y el tipo de fármacos a los que son susceptibles. Hasta la próxima.